Para mí es un privilegio participar esta noche con ustedes y me siento muy complacido. Enfermedad inflamatoria intestinal en el adulto mayor es la presentación que haré esta noche. En el mundo, en Europa y Estados Unidos, hay aproximadamente en cada uno de ellos 1 millón de personas con enfermedad inflamatoria intestinal. En Colombia, un importantísimo trabajo del doctor Fabián Juliao, recientemente publicado, se encontraron 2.290 casos. Y es importante destacar que en esta serie, la más actual de Colombia y la más completa, en la cual se evaluaron 2.290 pacientes con una edad promedio para colitis ulcerativa de 43 años y Crohn 46, mostró que la colitis ulcerativa es casi 4 veces más frecuente que la enfermedad de Crohn. Esto tiene un gran impacto para los médicos y es que es posible que en el futuro y desde hoy en día la gente tenga mejor entrenamiento en la colitis ulcerativa. Y en esta conferencia, con base en lo anterior, se va a enfatizar sobremanera en la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa tiene 2 picos de incidencia, el primero entre 30 y 40 años y el segundo en 60 a 70 años. Se ha encontrado en diferentes estudios poblacionales que consistentemente disminuye después de los 60 años. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que 10 a 30% de las personas con esta entidad se diagnostican a los 60 años o más. Y el 10% de las personas que padecen esta patología tienen más de 80 años. Hay que aclarar algo que es supremamente clave, y es que una persona de 70 años con colitis ulcerativa puede representar la evolución de una enfermedad adquirida en la época más joven. Pero aquí en esta conferencia se va a profundizar en la enfermedad inflamatoria intestinal que ha comenzado tardíamente. No es la que ha evolucionado en un paciente que ha cumplido años con la enfermedad. Se estima que en las próximas décadas, y esto es un mensaje contundente, 30% de la gente con colitis ulcerativa tendrá un adulto mayor. En el 2021, la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que representa la enfermedad inflamatoria intestinal, tienen unos conceptos clásicos y vigentes. Son incurables, son poligénicas, complejas, crónicas y recurrentes. Y en su aparición participan de manera simultánea el genoma, el inmunoma, el esposoma, exposiciones a 1000 situaciones, 1000 circunstancias, y el esposoma interno, que es el microbioma del individuo. En el paciente adulto mayor participa el medio ambiente, la genética, la microbiota y la autoinmunidad. Al respecto, hay que aclarar unos conceptos que tradicionalmente se ventilan, pero no se enfatizan. La genética está clarísimo que tiene una cantidad de representantes ahí. Ni la colitis ulcerativa ni la enfermedad de Crohn son autoinmunes, no están clasificadas como autoinmunes, sino como autoinflamatorias. Y en el adulto mayor tiene una importancia suprema la microbiota intestinal. Se ha encontrado que estos individuos en su microbiota tienen 7 veces más enterobacterias, que ha aumentado 7 veces con respecto a otras edades, y el lactobacilo, una bacteria antiinflamatoria, ha disminuido 26 veces. Y la historia familiar es muy poco importante en el paciente viejo que tenga colitis ulcerativa o enfermedad inflamatoria intestinal. 7% es el riesgo atribuible en enfermedad de Crohn de la parte familiar versus 14% en el no viejo. En la colitis ulcerativa, 3% versus 7%. Cuando un paciente adulto es atendido en cualquier entidad clínica, hay que aclarar perfectamente lo siguiente: que un niño, por ejemplo, no es un adulto pequeño. Un adulto pequeño es un enano. Y un paciente que tenga más de 60 años o más, es un adulto mayor en Colombia. A nivel mundial se considera que es adulto mayor 65 años en adelante. Y Japón recientemente ha elevado la edad para considerar un
una persona adulta mayor en Japón. La sobrevida ya es impresionante. Más de 80 años en hombres y más de 87 en mujeres. Este individuo adulto mayor, que en esta conferencia se puede llamar viejo, anciano, etcétera, da lo mismo, no tiene problemas, es una nueva biología, es totalmente distinto a los otros grupos etarios. Y esto significa que en su manejo debe participar de manera activa, fuertemente, un geriatra. Son especialistas encargados de entender esta biología. Yo estoy muy agradecido con mi grupo de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia y creo que tenemos en nuestro grupo uno de los mejores de América Latina. Doctor Jorge López, y de igual manera que le agradezco a él, le agradezco a los residentes de geriatría que rotan con nosotros por las infinitas enseñanzas sobre cómo abordar los pacientes en este grupo etario. Hay múltiples publicaciones específicamente dedicadas al adulto mayor, porque el mundo ha comenzado a entender muy recientemente que la enfermedad inflamatoria en ello es totalmente distinta a la clásicamente conocida en los otros grupos etarios. El diagnóstico en el adulto mayor con colitis ulcerativa es desafiante. Y es desafiante porque hay múltiples patologías que la simulan. Colitis infecciosas, colitis isquémica, colitis por medicamentos, infección por clostridioides difícile, citomegalovirus, segmentaria. Y se ha encontrado que 60% de los pacientes adultos mayores con colitis ulcerativa tienen un diagnóstico erróneo que demora 6 años en aclararse versus 2 años en la gente de otras edades. Es por este gran diagnóstico diferencial. En el libro que publica, que edita el doctor Fabián Juliao, presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y del grupo GECOL, tenemos esta tabla y brevemente es para enfatizar que hay unas claves para el diagnóstico en la colitis infecciosa, por ejemplo, viajes recientes, uso de antibióticos recientes. En la colitis isquémica habrá que pensar en cuando hay diarrea sanguinolenta súbita y el paciente tenga patología cardiovascular, dislipidemia, diabetes. Colitis microscópica, el colon es totalmente sano, pero en la biopsia se pueden encontrar alteraciones. La colopatía, proctopatía o colitis por radioterapia, pues estará el antecedente. Mucha gente tiene úlcera rectal solitaria. Nosotros hemos tenido esos pacientes también. Hay un sangrado rectal con tenesmo y se encuentra que hay estreñimiento crónico y se puede encontrar la patología. El cáncer colorectal, por supuesto, colitis por AINES. Recientemente, la colitis asociada al checkpoint inhibidor, que da una colitis autoinmune impresionante, hay que pensarla hoy día con estos nuevos medicamentos que, entre otras cosas, habilitaron un premio Nobel recientemente. La enfermedad diverticular también puede producir lo que se llama la colitis segmentaria. Cuando hay una colitis segmentaria, el clínico está hablando es que hay unos divertículos y entre la mucosa que está entre divertículos y divertículos, hay esta inflamación. Colitis segmentaria no es que hay un segmento enfermo, es la que acompaña a los divertículos. Y puede haber colitis segmentaria, colitis ulcerativa like, segmentaria, enfermedad de Crohn like, y hay varios grados de severidad. Y muchos pacientes con estos divertículos pueden tener esta patología. En una serie pequeña en nuestro grupo, publicamos hace algún tiempo que de 49 pacientes, la colitis ulcerativa en los pacientes adultos mayores era la tercera causa de colitis, precedida por la isquémica y la infecciosa. El grupo de expertos de la AGA, encargado recientemente de hacer una apuesta al día sobre el manejo y diagnóstico de la colitis, de la enfermedad inflamatoria en el anciano, ha hecho este cuadro que me parece absolutamente pertinente en la noche de hoy. Un paciente adulto mayor con síntomas sugestivos de enfermedad inflamatoria caracterizados por diarrea crónica, sangrado rectal, pérdida de peso, dolor abdominal. Si hay una baja sospecha para IBD y una alta sospecha para otras causas alternativas, como las mostradas, habrá que evaluarlas y se recomienda pedir calprotectina fecal o lactoferrina. Y si están elevadas, por supuesto que se descartarían esas patologías que están ahí, con unos puntos de corte importantes ahí. Quiero enfatizar es que independientemente de las sospechas, todos irán finalmente a una colonoscopia con biopsias, la cual permitirá establecer el diagnóstico de estas entidades. Es de perogrullo decir
que la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene un gol estándar. Es la combinación simultánea de la clínica, hallazgos endoscópicos, la biopsia, etc. Y la colitis en el anciano tiene unas características. Es menos extensa comparada con los que tienen otras edades, mayor riesgo de colectomía, mayor riesgo de hospitalizaciones y mayor mortalidad. Tienen mayor mortalidad por cualquier causa, menos manifestaciones extraintestinales, 3% versus 27 a 60% en las personas más jóvenes. Y algo importantísimo es que estos pacientes tienen comorbilidades, polifarmacia, y esto puede contribuir a los efectos adversos de múltiples medicamentos. Brevemente, la enfermedad de Crohn en la gente vieja comparada con los más jóvenes tienen menos sangrado, la enfermedad de Crohn es menos penetrante y menos estenosante, menos extraintestinal manifestación, cáncer más frecuente. La colitis ulcerativa más frecuentemente está del lado izquierdo. Es más frecuentemente localizada, menos frecuentemente avanza proximalmente. Hay menos diarrea, menos recaídas, menos extraintestinal manifestación y el cáncer también es más frecuente. Hay unas características entonces en estos pacientes adultos mayores que aquí los traigo para enfatizarlos. Es estable, no avanza proximalmente. La inmunosenescencia de estos individuos, que hoy día es un concepto que tiene una gran profundidad, implica disminución de la inmunidad innata y adquirida, y esto los hace vulnerables a que aparezca la enfermedad, pero al mismo tiempo que no sea tan conspicua, tan intensa como otras personas. La historia natural ya mencionada, el microbioma que está alterado y la cirugía que se ha considerado clásicamente que ha sido más frecuente, hay controversia, pero uno puede decir en este instante que no obstante que estos expertos recientemente han dicho que es similar, estudios comparativos demuestran que puede ser realmente más frecuente. El tratamiento clásico para la colitis ulcerativa sigue esta pirámide terapéutica en términos generales. La piedra angular del manejo de la colitis ulcerativa a cualquier edad es el 5-ASA. Y casi 90% de los pacientes con colitis ulcerativa debutan con una colitis leve a moderada y el 5-ASA oral combinado con una forma tópica es capaz de mejorar 2/3 partes, no solamente clínicamente, sino cicatrización de la mucosa. Si el individuo no mejorara aquí, se puede utilizar budesonide, pero en esta forma farmacológica, el MMX, que en Colombia existe aquí. El que no mejora se asciende la pirámide en términos generales hasta llegar a terapias avanzadas como anti-TNF, producto farmacológico no biológico, tofacitinib, vedolizumab, etc. Y experimentalmente, en casos severos, se puede intentar un trasplante fecal si hay un ensayo clínico que lo podría incluir o un paciente que no hay alternativa se puede intentar de manera experimental. La cirugía finalmente puede ser utilizada por intratabilidad médica o por un curso fulminante o porque haya un cáncer o una displasia multifocal. En el anciano la cosa es totalmente distinta porque este es el foco más importante a tener en cuenta. El tratamiento del paciente adulto mayor está insuficientemente estudiado. No hay ningún estudio clínico en el mundo hecho en ancianos, ninguno, de manera prospectiva. Y lo que se ha hecho clásicamente es extrapolar los principios básicos del manejo de otras edades a este grupo de personas. Sin embargo, estas personas tienen aumento de la grasa corporal, cambios de la función hepática, disminución de la masa muscular, menor filtración glomerular, disminución del agua total, hipoproteinemia. Y esto implica que la farmacocinética, farmacodinámica y metabolismo de los medicamentos es totalmente distinto. Y cuando se profundiza más en el concepto del tratamiento, muchos pacientes adultos mayores tienen malnutrición por mala absorción, baja ingesta, pérdida de nutrientes
un deterioro cognitivo. En la medida en que se avancen los años, todos los órganos comienzan a desfallecer. Quiera el individuo o no lo quiera, es inexorable. La polifarmacia, más de 5 medicamentos, lo tiene mínimo el 50%. Y hasta el 90% de pacientes en algunas poblaciones tienen más de 5 medicamentos. Y esto implica interacciones farmacológicas y, por supuesto, falta de adherencia. Y falta de representación clínica en los ensayos aleatorizados. No hay adultos mayores. Es más, son excluidos de esos ensayos clínicos. Y algo importante es que la fragilidad del individuo, que implica baja actividad física, pérdida de peso y debilidad, recientemente ha sido enfatizada e incorporada de manera impresionante en estos estudios. La fragilidad significa es un estado de vulnerabilidad aumentada, declinación funcional, y es la medida más importante que predice el desenlace. Desafortunadamente ha sido rutinariamente descuidada. Este estudio, creo que no encontré otro, creo que es el primer estudio prospectivo publicado en estos días, en el cual se analizan 5 dominios funcionales. Estos formularios, estos scores, los maneja solamente el geriatra. Brevemente, la polifarmacia, malnutrición, con esta forma de evaluarlo, actividades de la vida diaria con este instrumento que se evalúa, el índice de independencia de Katz y el índice más frecuentemente utilizado de Charlson. Esto lo maneja perfectamente el geriatra. Y por eso creo que en estos pacientes es imprescindible. Creo que el mensaje más fuerte de mi presentación, de siempre participar un geriatra en estos individuos. Este estudio mostró lo siguiente: en la medida en que hay estos 5 dominios analizadas, en la medida en que hay más dominios alterados, la actividad clínica de la entidad es mayor. A mayor cantidad de fragilidad de los diferentes dominios que se miden, hay mayor actividad clínica. Y algo muy importante, a mayor cantidad de dominios alterados, baja notablemente la calidad de vida. Aquí se ve como severo déficit, hay una pobre calidad de vida. Pero este estudio, también publicado recientemente, el doctor Sanborn ha participado en él, ha mostrado algo muy importante. Los pacientes que tienen esa fragilidad demostrada por estos índices tienen una readmisión 21% por encima de quien no está frágil, del que está indemne, intacto. Mortalidad 57% por encima. Severa IBD, severa hospitalización por severa IBD 22%. El mensaje aquí es contundente. Estos pacientes tienen una biología que debe ser totalmente conocida. Entonces, el tratamiento en estos individuos debe partir de la premisa de que no hay estudios específicos en ellos. Están subrepresentados en los ensayos clínicos y las recomendaciones inferidas de no ancianos hace que en ellos muchas veces se cometan errores y el paciente se complique. El tratamiento debe ser individualizado. La polifarmacia facilita o predispone a las interacciones medicamentosas y las comorbilidades deben ser evaluadas, como por ejemplo con el índice de Carlson. Este índice se puede encontrar en la red, mide cómo interactúan unas patologías y la mortalidad a 10 años. Conceptos claves que me parece a mí que deben ser tenidos en cuenta en los pacientes adultos mayores y quiero compartir así de manera enfática son estos. Es un concepto mío personal, pero recientemente he encontrado alguna bibliografía que lo apoya, como esta que está aquí. Hay que privilegiar la remisión de síntomas sobre la remisión profunda. Evitar combos de inmunosupresores más biológicos. Esto los predispone a infecciones. A empezar con dosis bajas e ir muy lentamente en el manejo. Es desafiante transferir resultados de ensayos clínicos de una población con edad menor. Las consultas presenciales deben ser la puesta al día. Y una recomendación importante, porque personalmente lo vivo, debe haber un familiar que escuche las recomendaciones. La vacunación actualizada para el herpes zóster debe estar siempre tenida en cuenta, porque tiene riesgo 1.5 a 2 veces de padecer esta enfermedad.
Cuando hay inmunosupresión, por supuesto, no vacunas vivas y el herpes zóster con la vacuna recombinante que se utiliza. Hay múltiples guías sobre cómo vacunar al adulto mayor. El médico interesado puede consultarlas para que un paciente específico las actualice. Y los medicamentos para estos individuos tienen varias connotaciones. La primera es que la piedra angular es el 5-ASA, oral y tópico. En estos individuos hay menor filtración glomerular. Entonces, en ellos habrá que estar muy atentos a estar vigilando la función renal. Como hay incontinencia más frecuentemente en ellos, tener en cuenta los medicamentos tópicos. Entonces, hará preferir la espuma, al enema, etc. Y hay que tener en cuenta que el 5-ASA interactúa con las tiopurinas. El 5-ASA bloquea la metiltransferasa, la tiopurina metiltransferasa, y el 5-ASA eleva niveles de tioguanina y puede ser tóxica en estos individuos. Las tiopurinas, por supuesto, tienen mayor toxicidad hematológica en ellos, mayor incidencia de linfoma con un riesgo relativo de 15, mayor cáncer de piel no melanoma. Esto tiene un mensaje, esta gente tiene que estar protegida del sol, interactúa con warfarina, con AINES, inhibidores de la enzima convertidora. Los anti-TNF inducen mayor infección, falla cardíaca, por la menor eliminación y, por supuesto, no vacunas vivas cuando hay anti-TNF. Los esteroides, afortunadamente, ya están aprobados. En el adulto mayor sí que es una catástrofe. Exacerban la osteoporosis ya presente por la enfermedad, ya presente por los años, mayor fractura, más problemas cognitivos, más problemas psiquiátricos en ellos, más empeoramiento de glaucoma o precipitación de los mismos. Las cataratas empeoran, las infecciones, por supuesto. Y los medicamentos como el tofacitinib, ustekinumab y vedolizumab, hay que decir que con estos medicamentos hay muy poca experiencia en adultos mayores. Son datos limitados. De tofacitinib vienen fundamentalmente reumatología, mayor riesgo de herpes zóster por 100 pacientes año, por ejemplo, 5.5 con 10 miligramos, 3.1 con 5 miligramos versus 0 con placebo. Afortunadamente, el herpes zóster que dan estos pacientes es leve y más del 90% solo alteran una metámera. Mayor riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar con 10 miligramos y, por supuesto, mayor riesgo todavía si existen otros factores de riesgo como tabaquismo, diabetes, enfermedad coronaria que frecuentemente está presente. Ustekinumab, pues es favorable usarlo teóricamente por menor riesgo de infecciones, y el vedolizumab se ha considerado, creo que hasta hace poco, que los datos son limitados. El vedolizumab, sin embargo, por todo lo que saben ustedes, tiene un uso más favorable, menor riesgo de infecciones, porque es un medicamento que actúa localmente en el sistema inmunológico del aparato gastrointestinal. Este es un estudio recientemente publicado y yo celebro que han empezado a aparecer los estudios que evalúan específicamente el comportamiento, en este caso de este medicamento, en pacientes adultos mayores. Es una cohorte retrospectiva, no hay trabajos prospectivos todavía, pero voy a enfatizar que este estudio, con más de 500 pacientes, había enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa de manera casi similar, comparado el vedolizumab entre jóvenes y adultos mayores fue similar. Entonces, el primer comentario que voy a hacer aquí es que el vedolizumab tiene eficacia similar en jóvenes y viejos. Y no hay forma de que si hay un ensayo clínico controlado se pueda hacer, porque metodológicamente no sería posible, pero se puede hacer este tipo de comparaciones. También quiero destacar que el vedolizumab está asociado con más bajo riesgo de infecciones serias que los anti-TNF en adultos mayores. Este trabajo también ha demostrado recientemente que comparado anti-TNF con vedolizumab y específicamente en la hospitalización del paciente adulto mayor secundario de infección es menor con vedolizumab. La efectividad fue similar de ambos medicamentos y el riesgo de hospitalización con vedolizumab es menor, se evita 53% de hospitalizaciones por infecciones en estos pacientes. Recientemente en la DDW este año
se ha mostrado como vedolizumab versus 5-ASA versus esteroides, y específicamente evaluando incidencia de infecciones y malignidad, lo que está en azul muestra que infección leve en vedolizumab con 5-ASA es similar. En cambio, esteroides tiene mayor riesgo, estadísticamente significativo. Infección severa, lo mismo. Malignidad es más alta aquí con los esteroides. Conclusión a estas alturas, vedolizumab tiene menos efectos adversos. Entonces, en el paciente adulto mayor con actividad inflamatoria intestinal, la inducción de la entidad, debería hacerse con 5-ASA, pero cuando se necesite esteroides, la budesonida debe primar sobre la prednisolona. Hoy día ya hay presentaciones MMX que actúan en el colon. Los anti-TNF serían pacientes seleccionados. Quiero enfatizar aquí ahorita que todo el mundo tiene miedo al anti-TNF en pacientes adultos mayores. Serían pacientes con patología severa y que habrá que seleccionarlos. El vedolizumab puede ser favorable, menos riesgo de infecciones, menos complicaciones. El ustekinumab es lo mismo, menos experiencia. Y el tofacitinib, no hay experiencia realmente en enfermedad inflamatoria y se extrapolan los datos de reumatología. Y el mantenimiento es prácticamente lo mismo, enfatizando que el anti-TNF habrá nuevamente que seleccionar el paciente. A estas alturas yo he dicho varias veces que el anti-TNF es peligroso y es complicado, pero este es el primer estudio que se ha publicado específicamente de cómo se evalúa si realmente es cierto, si la seguridad y la eficacia del anti-TNF en los pacientes viejos con colitis ulcerativa es cierto. Este es un análisis agrupado o combinado de ensayos clínicos de pacientes con colitis ulcerativa moderada a severa. Y se analizaron efectos adversos. Efectos adversos serios eran muerte, un evento que amenace la vida, hospitalización o significativa incapacidad. Y este estudio ha mostrado esto, que un efecto adverso serio fue más frecuente en el paciente viejo con anti-TNF comparado con gente joven con anti-TNF. Esta azul oscuro, azul clarito, este es menor. Y también se encontró que hospitalización en el viejo que tiene anti-TNF es mayor la hospitalización que en el joven con anti-TNF. Infección severa, infección no severa, no hubo diferencia significativa. Pero quiero que ustedes me acompañen en este instante a mirar esta otra variable. Y es que el paciente viejo que recibe placebo tiene de entrada un riesgo autónomo por estar viejo de efectos adversos serios y no se modifica con el anti-TNF. Si se compara el paciente viejo con placebo versus el joven que tiene placebo, el viejo con placebo y el joven con placebo, este tiene ya está proclive a efectos adversos serios. Lo mismo para hospitalización. Se ve cómo entonces el paciente adulto mayor per se ya tiene riesgo cuando entra al estudio con anti-TNF. Yo creo que lo importante de este trabajo que acabo de mostrar aquí es esto, que el anti-TNF, contrario a lo que se pensaba en la última década, de que el anti-TNF era diferente su eficacia en ancianos y no ancianos, aquí se ve que es similar, aquí se ve que es igual. El mantenimiento es igual, esto pasa por el 1, pero los ancianos tienen mayor riesgo de efectos adversos severos y no se aumenta con el anti-TNF. Y esto controvierte el concepto clásico de mayor riesgo con anti-TNF en pacientes adultos mayores. Creo yo que en la práctica diaria esto tendrá una implicación, se requerirán más estudios, pero ya estas investigaciones específicas en este grupo etario ha arrojado resultados específicos para ellos. Con respecto al COVID, se ha publicado recientemente que más frecuentemente los síntomas de la enfermedad inflamatoria se presentan después del COVID, pero en el seguimiento a largo plazo, después de 6 meses, como también la diversidad, la alteración del microbioma, con el tiempo no perdura. En otras palabras, después de 6 meses hasta ahora
no hay un impacto duradero en la sintomatología del individuo con una alteración, con una respuesta a la alteración de la microbiota, y tampoco hay alteración de la microbiota, todo el mundo sabe, y estamos de acuerdo de que el COVID apenas se está escribiendo, pero mucha gente que no tiene enfermedad inflamatoria queda con patología gastrointestinal después del COVID. Hasta donde este estudio se realizó 6 meses después, no hubo impacto en estos pacientes después del COVID en su sintomatología. Los mensajes para la casa que quiero de mi conferencia hoy son estos. El adulto mayor tiene otra biología. Ellos no están incluidos en los ensayos clínicos. Los índices de fragilidad impactan la evolución y el tratamiento. Y creo yo que a partir de que uno ve a un paciente adulto mayor con esta enfermedad, es necesario vincular a un geriatra para que ayude al manejo de los mismos. Los ancianos con colitis ulcerativa tienen más colectomía y más mortalidad. Hay mayor impacto en ellos por la polifarmacia y las comorbilidades, y debe preferirse siempre terapias sin impacto sistémico, y específicamente debe preferirse el 5-ASA, budesonida y vedolizumab. Yo quiero hacer un homenaje a los geriatras en este momento, porque estoy seguro que esto que dice la familia Simpson es verdad. Hoy día los pacientes adultos mayores, y yo he tenido la experiencia con los magníficos geriatras de mi universidad, están absolutamente felices cuando el geriatra los atiende. Entonces yo creo que el paciente adulto mayor con enfermedad inflamatoria debe estar reclamando hoy día geriatra, geriatra, geriatra. Queridos colegas, muchas gracias, muy amables.